Seguimos con más. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, nos acompaña esta mañana para hablar varios temas importantes en torno a la gestión política y también el tema electoral que ya se avecina. Estamos a menos de un mes que inicie la campaña electoral. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Y el presidente de la República presentó ya con el carácter económico urgente la ley de plusvalía, una ley que se intentó el año anterior, generó mucha resistencia, pero esta vez lo vuelve a presentar. ¿Hay cambios? ¿Realmente estas observaciones que en la primera iniciativa se hicieron, se contempló en esta nueva propuesta? Bueno, muchas gracias, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los zimbabureños, zimbabureñas, un gusto saludarles. En este casi inicio de mes, estamos ya los primeros días del mes de diciembre terminando el año 2016 y que sea para todas y todos realmente un mes de mucha reconciliación y sobre todo acogimiento familiar, que siempre es lo que buscamos en nuestros hogares y en nuestras familias ecuatorianas. Ahora vale la pena tomar como antecedente que en junio del 2015 fueron presentados los dos proyectos de ley. Recordemos que por mandato constitucional solamente el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley de carácter económico y tributario, y en esa época la mala información que se gestó a través de los dos proyectos provocó algunas manifestaciones a las vísperas de la llegada del Papa Francisco al país, y fue ese hecho el que obligó a retirarlas temporalmente. El presidente había retado, digamos, puesto un reto a todos los actores de oposición, diciéndoles que si alguien le demostraba que una de las dos leyes afectaba a uno solo de los ciudadanos de clase media, media baja, pues él se encargaba de retirarlos definitivamente. Hasta el momento nadie ha sido capaz de presentar que estos sean proyectos de ley que afecten a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Al contrario, permiten que sea un sistema que controle la especulación de la tierra y la especulación de los bienes inmuebles que se dan a través de la falta de información y de planificación de las municipalidades. Esto ya fue topado en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que lo aprobamos en este año, cuando decimos sobre la transparencia de la información y de la planificación urbana de las ciudades. Porque si es que yo soy amiga del alcalde o cercana del alcalde, y el alcalde sabe que en 5 años va a pasar por un lugar determinado una carretera o se va a construir una obra emblemática, yo soy privilegiada de esa información y puedo hacer la adquisición de tierra. Normalmente es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado durante nuestra historia. Así es. Y eso lo que ocurre es que, claro, yo compro un terreno a precio de nada, baratísimo. Claro, espero 3, 4, 5 años, se construye la gran obra y automáticamente los terrenos o los bienes suben hasta el 500% del valor. Se construya la obra, solo con la posibilidad de que se haga y ya se duplica el valor. Mire, Fabricio, haciendo un estudio, solamente haciendo el cálculo, en las 9 ciudades más pobladas del país, en los últimos años, esa ganancia sobre la obra pública, es decir, al privado que le corresponde por la obra pública, sobrepasa los 600 millones de dólares que han ido gracias a la inversión pública a manos de privados. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de mecanismos para permitir que el 40% de ecuatorianos que todavía no cuentan con vivienda propia puedan acceder a la vivienda propia a través, además, de mecanismos que sean transparentes y al precio que le corresponde. Y aquí más bien un llamado mucho a la tranquilidad, de informarnos adecuadamente. La información está en la página de la Asamblea. Es un proyecto muy sencillo, muy digerible, es un proyecto sumamente corto que tiene reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, que establece claramente que es sobre la ganancia extraordinaria del bien que se genera el impuesto. Voy a poner un caso súper rápido. Si un bien cuesta $50,000, yo no invertí nada, ni un centavo para mejorar mi bien, ni un centavo, pero resulta que al frente pasó una avenida. Automáticamente por la avenida sube, eso es lo que se genera a través de la plusvalía, la ganancia al bien, sube y sube a 80,000. Son sobre los 30,000 que se generó, pero no sobre todos los 30,000 porque hay gastos deducibles. ¿Cuánto ha ganado la propiedad en el tiempo? ¿Cuánto tiene que pagar de impuestos? Entre otras, y sobre la extraordinaria se aplicaría el 75% del impuesto. ¿A dónde va esto? Para también cerrar cualquier tipo de especulación en este caso, porque antes se dijo que el gobierno, como estaba desesperado por plata, por recursos, que era una forma de obtener más iba recursos. a frenar. Bueno, esto no va a ir un solo centavo
al presupuesto general del Estado, no va un solo centavo, el 100% será encaminado a las mismas municipalidades. Este 75% de la ganancia extraordinaria de plusvalía de un bien de esa naturaleza, ese recurso entra al municipio. Directamente al municipio el 100%, pero no al municipio para cualquier cosa, no al municipio para pago de no, al municipio y directamente encaminado para la construcción de redes de agua potable y alcantarillado. Actualmente, cuando uno hace una transacción de un bien o inmueble, ya se cobra un porcentaje por plusvalía, es decir, no es algo muy novedoso que se está implementando, es algo que ya se lo ha venido haciendo. Desde 1970, Fabricio, justamente el 11 de diciembre de 1970, entró en el registro oficial ya en vigencia el impuesto a la plusvalía. Lo que estamos ahora es reorganizando, porque no es lo mismo que pague este impuesto alguien que realmente se ha beneficiado de una ganancia extraordinaria generada por una inversión pública a alguien que lo hace por una inversión que la realiza desde el sector privado mismo. No sé si me dejo comprender, pero si es que la inversión y la ganancia la genera el mismo propietario con su propio esfuerzo, es una ganancia, digamos, racional y bien habida. Es una ganancia legítima. Para poner un poco en contexto, si yo compro un terreno y luego construyo ese cerramiento, claro, esa inversión va a generar que ese terreno ya no cueste lo que yo lo compré. Sin embargo, hay que reconocer que independientemente de las bondades que se afirman existen en esta ley, hay un impacto político, y un impacto político muy cercano a elecciones. ¿Lo han analizado este costo? Mire, Fabricio, yo creo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos conocen ya durante estos años. Aquí en Imbabura me conocen totalmente bien y sabemos que no actuamos bajo cálculos electorales. Tenemos que hacer lo que creamos que es necesario para seguir mejorando las condiciones de nuestro país y de nuestros habitantes. No se trata de un nuevo impuesto, no hemos generado nuevos impuestos durante estos años, que eso rompe de por sí ya un argumento de la oposición que dice que nos hemos convertido en un estado de impuestos. Para decirles solamente con un dato, en los últimos 5 años hemos eliminado 11 impuestos y se han reformado 7, y principalmente se han reformado para beneficio de los sectores productivos, como lo hicimos en la última reforma tributaria para el impulso de sectores productivos en nuestro país. Ya muchos de esos sectores están siendo beneficiarios de las excepciones tributarias y de los incentivos tributarios que hemos generado durante la última normativa, y eso también lo topa esta última ley. No es un nuevo impuesto, son reformas al impuesto existente y que tienen que ser mucho más consecuentes a la necesidad de las familias ecuatorianas, y con esto también ojalá las municipalidades puedan priorizar, además que ya les toca obligatoriamente porque no pueden destinar para otra finalidad estos rubros, agua potable y alcantarillado para la gente, agua potable y alcantarillado para las zonas periféricas, para los barrios que en pleno siglo XXI no tienen agua de calidad. Así que esperamos realmente que todos estos esfuerzos puedan apoyar, y ahí está, lo hacemos con tanta convicción que sabemos que la ciudadanía va a seguir reconociendo que la toma de decisiones que lo hemos hecho para seguir promoviendo el buen vivir en nuestro territorio. Estaremos pendientes del efecto político también de esta situación. Y ya en el tema electoral, Gabriela Rivadeneira está de candidata también, asambleísta, o está propuesta, bueno, ya, oficialmente como candidata asambleísta nacional. ¿Eso le exige renunciar a su curul bajo esa condición, o solamente pedir licencia, y si lo va a hacer, para cuándo? Bueno, nuestra norma es clara, el Código de la Democracia establece que los candidatos que asumimos la reelección al mismo cargo no tiene la necesidad de la renuncia, mas sí podrá o podremos pedir la licencia sin sueldo, por supuesto, para el momento de campaña. No es una obligación. No es una obligación, la norma dice una condición ética, de transparencia. Exacto, y nosotros hemos optado siempre de esa razón, porque además nos permite concentrarnos bien en lo que tenemos que hacer. Es decir, mi calidad de presidenta de la Asamblea Nacional va hasta mayo del 2017, donde pasemos la posta al nuevo periodo legislativo, pero en los días de campaña, pues sí haré uso de mi licencia sin remuneración para poder recorrer no solamente mi querida provincia, sino el país entero, promoviendo estas propuestas que traemos desde nuestro plan de gobierno, y sobre todo implementando la necesidad de continuar con gobernabilidad en nuestro país. Y lo que hemos hecho estos años es fortalecer esa gobernabilidad, y esperamos que la ciudadanía pues nos pueda seguir apoyando. Gracias a una mayoría parlamentaria hemos aprobado más de 50 leyes en estos 4 años, leyes que hubieran sido imposibles aprobarlas con otra correlación de fuerzas, como la tenencia de la tierra, la del Código Monetario y Financiero, que prohíbe por fin un feriado bancario en nuestro país, nunca más aquellos banqueros que se aprovecharon de nuestra gente.
y entre tantas otras leyes que han permitido realmente que hoy podamos tener un país muchísimo más inclusivo. Sin embargo, la oposición apunta a dos cosas. Primero, a evitar que se vuelva a repetir lo que fue la última elección en la Asamblea Nacional, es decir, que en este caso país tenga esta abrumadora mayoría dentro de la Asamblea. Y segundo, hay anuncios de que temas como la ley de plusvalía inmediatamente serán pues derogadas en caso de que gane otra tendencia que no es el oficialismo. Y otro tema de la fiscalización, que es quizás el tema donde más apalanca la oposición en torno a cuestionar lo que ha sido la gestión de la Asamblea Nacional. Hay que tener mucho cuidado con las propuestas demagógicas y yo creo que la ciudadanía ha madurado muchísimo los últimos años, ha madurado en democracia. La gente puede ir a las urnas a decidir cuál es el rumbo que quiere y que desea para el bienestar de sus hijos, de sus hijas, de las futuras generaciones. Pero hay que tener mucho cuidado con la demagogia. Cada vez que escuchamos que se van a derogar muchísimas políticas económicas, nuestra pregunta inmediata debería ser, bueno, entonces, ¿cómo van a saldar o cómo van a permitir que la economía del país siga creciendo y siga fortaleciendo? Si es que están quitando una de las corresponsabilidades que también tenemos los ciudadanos, que es justamente aportar con el desarrollo del país. Entonces hay que ser muy coherentes, también la decencia y la ética de quienes son y estamos de candidatos para poder realmente informar a la ciudadanía adecuadamente para que la decisión sea adecuada. Y por supuesto que hace falta cosas por hacer, es decir, somos un país cuya legislación se está generando después de Montecristi con muchísimas responsabilidades para acoplar las normas a esa Constitución. Y hay quienes son más extremistas y dicen, no, vamos a hacer una nueva Constitución. Sí, una nueva Constitución. ¿Una nueva Constitución entonces para qué? Para cambiar el Estado plurinacional e intercultural del que tanto hemos luchado, un Estado para cambiar los derechos de las mujeres y de los jóvenes como ejes prioritarios, un Estado para qué? Para dejar de reconocer los derechos de los migrantes o de las personas con discapacidad, un Estado para seguir fortaleciendo el capital y el mercado en vez del ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas propuestas y hay que seguir caminando. Y en el tema de fiscalización nosotros hemos instaurado un nuevo sistema de fiscalización que permite que la fiscalización nos llegue al show político del que estábamos lastimosamente acostumbrados en la clase política de nuestro país. Un caso que llegaba hasta el caso de chantaje político por presupuestos y por obras que implementaban los diputados a los ministros para el ejercicio de alguna obra. Hoy lo hemos cambiado y esto es un acto permanente. Todos, y les invito, Fabricio, ciudadanos, a que puedan ingresar a la página web de la Asamblea y ustedes desplegando una pestaña van a encontrar toda la fiscalización que han realizado por nombres de asambleístas, cuáles son las asambleístas que han solicitado información, qué respuesta han tenido, cuál es la acción posterior a la solicitud de información que han realizado algunos asambleístas. Y ahora mismo estamos atravesando por un caso, por supuesto, el más doloroso que hemos tenido durante todos estos años, que es el caso de Petroecuador. El caso de corrupción denominado y más conocido como Capaya ahora y que para nosotros realmente ha sido molestoso y no molestoso digo por lo que hemos tenido que enfrentar, sino por saber que todavía hay funcionarios sin escrúpulos que han gozado de la confianza de la gente y que han realmente dado una puñalada a este proyecto de la revolución. Pero no somos nosotros los que nos quedamos callados conociendo el proceso. Fue el mismo gobierno el que implementó las denuncias necesarias para elaborar y empezar el proyecto de investigación a través del sistema de justicia. Hay más de 60 procesados y 60 personas que están en investigación. Uno de ellos, que es el exgerente, está detenido y está en prisión pasando justamente el proceso de investigación. Y ahora se está haciendo todo el esfuerzo para que Carlos Pareja Yanuseli sea extraditado realmente de Estados Unidos y pueda venir a dar la cara ante la justicia ecuatoriana y ante el pueblo ecuatoriano. Hoy en la Comisión de Justicia se están convocando todas las autoridades de control. La semana pasada tuvimos las primeras audiencias y será a través también de esa información que nos den las autoridades de control que podremos determinar si es que en alguno de los casos el fiscal, el contralor, el director del Servicio de Rentas Internas, los representantes de la Superintendencia de Bancos y Compañías, porque son los responsables no solo de identificar si es que hay algún movimiento que ya pueda servir como indicio del cumplimiento de algún delito, sino y sobre todo de las acciones inmediatas a ejecutar cuando ya tenían los indicios, como es el caso de la Fiscalía, cuando de la misma Asamblea la Comisión de Justicia informó
adecuadamente estos organismos y con anticipación cuáles eran los posibles involucrados y quienes tenían irregularidades en la documentación presentada a la Asamblea. Así es que estamos realmente dándole muchísimo énfasis a este tema. No vamos a permitir más impunidad ante actos de corrupción en nuestro pueblo y eso lo hemos empezado del ejercicio del mismo gobierno. Muy bien, temas importantes hoy tratados con la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Agradecemos su presencia. Una pausa, seguimos con más entrevistas.